Ah, lo duda. O sea, ¿usted cree que los ministros en forma individual están por encima de los otros órganos? No creo, ¿ah? Por supuesto, quien está por encima del resto de órganos es la presidencia de la República, encabezada por la presidenta de la República. Luego, ¿qué tenemos? Ah, me he percatado que hay mucha gente que podría pensar que luego del presidente o presidenta, el que tiene el poder es el primer vicepresidente y luego el segundo vicepresidente. ¿Realmente es así? ¿Cumple algunas funciones específicas el primer vicepresidente o en general los vicepresidentes? A ver, ¿qué cree usted? ¿Ayudan a gobernar los vicepresidentes? Marco dice que no, Britney dice que no. A ver, ¿alguien más? Para tener tres respuestas. Muy bien, Yamilet. La respuesta es no. Los vicepresidentes no gobiernan, no cumplen función alguna, excepto, ahora sí, excepto, son como los suplentes en un partido de fútbol. Pregunto, ¿un suplente puede hacer gol? ¿Un suplente desde la banca puede cometer un foul a un jugador dentro del área? No. ¿Por qué? Porque no está en la cancha. Tendría que haber un cambio, ¿o no? Por supuesto. Ya, a nivel político, ¿cuál sería el cambio? ¿Por qué entraría el vicepresidente ahora sí a gobernar? Uno, que al presidente le pase qué. Por ejemplo, que se muera. Si el presidente en el poder se muere, ¿queda o no queda vacante el puesto? Dígame, si se muere, ¿hay o no hay una vacante? Lógico. Y según la Constitución, ¿quién asume el poder? Ahí recién, el primer vicepresidente. Y si algo le pasa igual al primer vicepresidente, ¿quién asume? ¿Qué dice la Constitución al respecto? Asume el segundo vicepresidente. Y si no hay segundo vicepresidente, ajá, si no hay segundo vicepresidente, o también el segundo se muere, ¿quién asume? Así es, Gabriel y Britney, el presidente del Congreso, pero con una diferencia. ¿Cuál? Que cuando asume alguno de los vicepresidentes, convoca elecciones o termina el mandato de 5 años. Convoca a elecciones o termina el mandato. Britney dice que cuando asume alguno de los vicepresidentes, convoca elecciones. A ver, otras respuestas. Tres al menos, ya tenemos una. La pregunta es, cuando asume alguno de los vicepresidentes, ¿qué hace? ¿Convoca elecciones o termina el mandato? Shirley dice que, profe, termina el mandato. Tipo Vizcarra. Gabriela, que convoca. Ya tenemos tres respuestas. Entonces, 2-1 quedó, ¿no? Ah, no. Quedó 4-1. Britney convoca. Yamilet convoca. Hitler termina. Gabriela convoca. Ah, no, 3-1 quedó. 3-1. Y la respuesta es la que nos dio su compañera Shirley. Jóvenes, es más, hasta le dije, le di una ayuda. Les mencioné el caso de Vizcarra. Vizcarra, vicepresidente de PPK, ante su renuncia, asume el gobierno.
Y Vizcarra, jóvenes, recuerde, no convoca elecciones. Él asume para terminar lo que le restaba, porque PPK fue elegido por 5 años. Los vicepresidentes jóvenes tienen que terminar el mandato. ¿Se entendió esto, jóvenes? Cuando asume alguno de los vicepresidentes, lo hace para terminar los 5 años. En cambio, sí, seguramente, Britney, pero ahora sí, en cambio, cuando asume el presidente del Congreso, ahí es otra cosa. Cuando el presidente del Congreso asume, él no termina el mandato. Él automáticamente forma un gobierno de transición que no va a pasar de un año. No pasa de un año. Ejemplo, Valentín Paniagua, luego del gobierno de Fujimori. O también tiene quién, lo conoce, lo recuerda, Sagasti. Sagasti llega a ser presidente del Perú. ¿Por qué? Porque había sido vicepresidente o había sido presidente del Congreso. ¿Cómo es que Sagasti llega a ser presidente del Perú? Porque había sido, al igual que Valentín Paniagua, allá en el año 2000, presidente del Congreso. Cuando el presidente del Congreso asume, convoca elecciones. Y uno dirá, profe, convoco elecciones presidenciales. Sí. Y también elecciones, ¿qué? Porque el mismo día que votamos por presidente, también votamos por qué? Por congresistas, claro. Ahora recién entiende algo que creo que le comenté en semanas anteriores. Dina tiene vicepresidenta. Dina Boluarte no tiene ya vicepresidente. Si Dina es vacada, ¿quién asume? El presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto. Y si el señor Soto asume la jefatura de gobierno, la presidencia de la República, pregunto yo, ¿lo hará para gobernar hasta el 2026 o lo hará para convocar elecciones? Muy bien, Britney. Lo primero que hará será convocar elecciones. De hecho, y eso, Carlos, no le conviene al Congreso. Alguien diría ingenuamente, profe, ¿cómo que no? Sí le conviene, porque el Congreso vaca a la presidenta y luego hay elecciones presidenciales y ya está. Sí, pero como dije, en el Perú, ambas elecciones se dan el mismo día. Cuando votamos por presidente, también tenemos que votar por qué? Por congresistas. O sea, serían por viejos o nuevos congresistas. Sería por nuevos congresistas. Si se forma un nuevo congreso, ¿qué pasa con el actual? Se irían a sus casas. ¿Correcto, Britney? Si se convocan elecciones y producto de las elecciones elegimos un congreso, el actual se va a su casa. Ahora sí entienden todos por qué va a ser bien difícil que estos congresistas vaquen a la presidenta, porque si la vacan, ellos también se van. Y de aquí al 2026, ¿cuántos años faltan? 2. En 2 años, ¿cuántos salarios hay? ¿Cuántas remuneraciones mensuales hay? ¿Cuántas? En 2 años. Y uno diría, profe, está fácil, pues.
12 por 2. Y 12 por 2 es 24. Falso. Porque recuerde que los congresistas por julio y diciembre reciben 2 meses más. En julio, 2 meses más. En diciembre, 2 meses más. O sea, serían 12 más 4, 16. 16 por 2, 32. Y 32 por 16.000, redondeando, 16.000 soles libres de polvo y paja, porque aparte reciben otro llamado de gastos operativos. Pero ya, vamos, no contemos gastos operativos. Contemos solamente, contemos solamente los casi 16.000 que sí se llevan, libres de polvo y paja. Y se ha percatado que multiplicar 32 por 16.000 le sale cerca a 500.000 soles. Y 500.000 soles, ¿qué cosa es? Medio millón de soles. Entonces ya saben, la razón principal por la cual estos congresistas no van a vacar harina, ¿cuál es? Que hay 500.000 razones. ¿Lo entiendes? No te se olvide, ¿ah? ¿Cuántas hay? 500.000 razones. Ahora se entiende mejor, ¿no? 500.000 razones. Claro, 500.000 soles es lo que sacarían, repito, totalmente líquido si se quedan hasta el 2026. O sea, ambos se necesitan, joven. Ahora ya sabe por qué, a pesar del escándalo de los Rolex, no ha sido vacada. O por qué la presidenta estuvo de gira por qué país. Sí, si no se había percatado, la presidenta no ha estado en el Perú buena cantidad de días, ¿ah? Ha estado en una gira por China. Y hay un punto, profesor. Pero si la presidenta, sí, Shirley, eso fue la verdad que lamentable. Nuestra presidenta, considerando al arroz chaufa como comida típica de China. Increíble. Jóvenes, el chaufa, el mostrito, el aeropuerto, el combinado, el salvaje, solamente existe en esta patria, en este país. Es más, allá en China no hay chifas. El chifa es creación peruana. Sí, alguien que detenga, por favor, a la jefa de Estado. Es una metralleta, ¿no? Hablando. Y lo peor, hablando. Vamos a calmarnos, jóvenes. Da cólera, la verdad. Ya me había olvidado de eso, ¿ah? A ver, sí, pues. Eso es lo bueno de tener alumnos que constantemente están, pues, viendo lo que pasa en la escena nacional e internacional. Bueno, en todo caso, Chile es el culpable. Mira. Mentira, mentira, mentira. ¿Ya? Sí, pero tiene razón, Shirley. Se me había pasado eso. Se me había pasado. Entonces, bueno, ya. A ver, si quieren, creo que a partir de ahora, para saber sobre política peruana, hay que ver TikToks, creo. Ahí está todo, creo. Pero volviendo. Eh, si la presidenta está en China, si la presidenta está en China, la pregunta es, ¿quién la ha estado reemplazando en el Perú? Porque la regla es, cuando el presidente se va, escuche, asume momentáneamente el control del Palacio de Gobierno ante la ausencia, el primer vicepresidente. No hay. El segundo vicepresidente. No hay.
Ya. Britney dice, profesor, pero como hemos estado hablando, el presidente del Congreso, cuidado, el presidente del Congreso, cuando asume, no lo asume para que luego se lo devuelva la presidenta. Si el presidente del Congreso asumiese el control del Palacio de Gobierno mientras la Dina está en China, ¿qué tendría que ocurrir cuando Dina regrese? Ya, miren la idea. Ya, el presidente del Congreso asume el gobierno. Dina va a regresar, ¿sí o no? Regresa Dina Boluarte. ¿Qué haría el presidente del Congreso? ¿Regresar a dónde? Porque por unos días sería presidente de la República, ¿correcto? Tendría que regresar al Congreso, jóvenes. Y eso sería pisotear la Constitución. La Constitución no prevé para nada que ante el viaje de la presidenta asuma el presidente del Congreso. El presidente del Congreso asume en situaciones críticas. Ejemplo, luego de Fujimori, ¿quién viene? Paniagua. O Sagasti, luego de Merino. Si se percata, asume el presidente del Congreso en épocas, la verdad, que inestables. Ah, por supuesto, Britney. Todos pasan por Cajatambo, ¿ah? Sí, 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 todos pasan por Cajatambo. O en términos de San Juan del Urigancho, todos pasan por Caja de Agua, ¿no? Ya, sí, sí, pues, acá es, no, misma Shakira, ¿no? Facturan, ¿no? Acá todos facturan. Como dicen, no hay lonche gratis. Recuerda eso, ¿ah? No hay lonche gratis. Ya, pero justamente aquí tenemos la respuesta de Víctor Casana. Sí, Víctor, muy bien. Por si acaso, lo que escribió Víctor no es un chiste, es la realidad. Uno diría, ah, qué corriente, mi amigo Víctor. Ha puesto que Dina, vía WhatsApp, ha estado gobernando el Perú desde China. Qué buena de Víctor. No, jóvenes, es verdad. Eso ha ocurrido en el Perú, gobernando vía WhatsApp. No hay nada que hacer, jóvenes, que el Perú ha dado otro aporte a las ciencias políticas. Ya hay un precedente, bien. Cuando se estudia esto, un país llamado Perú, ¿sí? En vez de, ante la falta de vicepresidente, obligar a la presidenta a no salir del país, porque incurriría en una falta a la Constitución, el Congreso lo que hizo fue pues simplemente ayudarla. No te preocupes, total. ¿De quién depende que tú te vayas? ¿De quién depende que seas vacada, presidenta? Y la presidenta dirá, de ustedes, Congreso. Y tú ya sabes pues cómo es la cosa, ¿no? ¿Tú crees que te vamos a vacar? Y Dina dirá, tienes razón. Se me olvidó que hay 500.000 razones por las cuales no me vacaría. Entonces, hay una alianza prácticamente entre el Congreso y la presidenta. Pero bueno, jóvenes, eso le llaman política. Entiendo su malestar, Britney, pero es lo que ha pasado en el Perú. Presidenta vía Zoom, presidenta vía Meet, presidenta vía WhatsApp. Claro, lo han adornado virtualmente. Gobierno virtual. Bueno, jóvenes, ya no reneguemos, pasemos. Ah, y bueno, aparte del Consejo, ajá, aparte del Consejo de Ministros, ¿qué más tenemos? La presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios en forma individual y las entidades públicas del Poder Ejecutivo. Ya, no se moleste con la siguiente imagen, ¿ah? Pero ahí va. Ahora de blanquito, de rosado, de patito, color patito amarillo,
Carlos ha quedado como uno de los fans enamorados de la presidenta. ¿Podrá creer que durante el escándalo de los Rolex, uno de los defensores de la presidenta llegó a argumentar que los Rolex eran producto de regalos de un fan enamorado? Que la presidenta pues todavía tiene cuerda para rato y que rompe corazones. Y esa sería la causa de que admiradores le regalen, ¿no? Estos relojitos de 15.000, 16.000, 17.000 dólares. Ajá, ahí Carlitos fue uno de los que le envió a la presidenta el Rolex. Ah, sí, Gabriela, miles de razones. Bueno, ya, ahora sí, dejemos el raje por un momento, vayamos a lo serio, joven. Ya, se acabó el recreo. Eh, el presidente o la presidenta personifica a la nación. Profe, ¿y el Congreso lo representa. El Congreso representa a la nación. El presidente de la República personifica a la nación. Además, dirige y aprueba la política general del gobierno en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo. ¿Qué más? También, aparte de jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de Estado, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Britney nos dice, la representación le quedó grande. Bueno, en realidad, a toda la clase política les está quedando grande la responsabilidad que ellos tienen. Para ser elegido, se requiere ser peruano por nacimiento. Ese es un requisito. Dos, tener más de 35 años. Y tres, gozar del derecho de sufragio. O sea, no estar impedido. ¿Qué, profe? Hay gente que puede ser peruano por nacimiento, tener más de 35 y a pesar de eso, no gozar del derecho de sufragio. Sí, recuerda cuando vimos hace algunas semanas de las personas, por ejemplo, que eran ya alcohólicos habituales, ebrios habituales o toxicómanos, vale decir, llámese drogadictos, podían ser llevados a un tribunal y ser declarados por un juez como interdictos. Claro, que sería la consecuencia de un proceso de interdicción judicial. ¿Qué significa que usted sea declarado interdicto por la justicia? Que a usted le van a quitar o le van a suspender sus derechos políticos. Quitar o suspender. Suspender. Porque recuerde que una característica de los derechos humanos, ¿cuál era? A ver, recuerda nuestra clase número uno. Sí, hace 13 semanas, cuando usted era más joven. ¿Ya se olvidó ya? Hace 13 semanas, jóvenes. Ajá, que los derechos humanos son inalienables. Ni la misma persona se puede despojar de ellos. ¿Cuál es la otra causal para que una persona no pueda postular a la presidencia? Las personas con sentencia, con pena privativa de la libertad. O sea, los encarcelados con sentencia. ¿No sería, estimada Britney, con la salida de Fujimori hace buen tiempo de la cárcel, porque ha sido indultado? Al ser indultado, hay algunos constitucionalistas que afirman que sí podría postular, estimada Britney. Es más, por algo lo ha visto usted al señor Alberto Fujimori hasta grabar TikToks.
¿O me equivoco? Sí, es muy fuerte. Ah, claro, pues, no que estaba mal, pero, estimada Britney, si seguimos yendo por ese lado, ya, a usted y a mí nos van a llamar odiadores. A usted y a mí y a otros más que piensen como nosotros nos van a decir que qué frío su corazón. ¿Ah? ¿Qué les habrán hecho de daño a estas personas? ¿Cómo puede ser posible que se ensañen con un viejito que tiene cáncer? ¿Acaso no merece pasar sus últimos días con sus nietos? Ya pagó lo que tenía que pagar, dicen las personas que defienden su salida. Así es, pues. Pero, como quien dice, nos la hizo nuevamente. O bueno, se la hizo a los que le creyeron, ¿no? No es por nada jóvenes, pero habría que ser bien caído el palto para realmente haber creído en totalidad todo el circo que se armó con respecto a que el Señor estaba en sus últimos días. A no ser que alguien diga, pero profesor, usted es un hombre de poca fe, no cree en los milagros, no cree en la Rosa de Guadalupe, seguramente apareció ahí sobre algún mueble en la casa de Fujimori, la Rosita, pues, y ahí está, esa es la razón. Ah, pero ahí sí, creo que, bueno, en todo caso, el señor Aimel Guzmán, ¿sí? Murió donde tenía que morir. No, pero yo había leído que también estaba enfermo. Seguramente, seguramente, pero en estos casos jóvenes, creo que yo que la situación es muy simple. Los violadores de derechos humanos nunca deben salir, ¿sí? Y Aimel Guzmán es el más grande carnicero en la historia del Perú, responsable del baño de sangre que vivió el país durante 2 décadas de terror. Y obviamente no es el único, ¿no? Ahí también tiene otros personajes, ¿no? Claro, correcto, ¿no? Bueno, sin ser muy ingenuo, ¿por qué sale Fujimori en agradecimiento, pues jóvenes? ¿A quienes le deben muchos empresarios haber prácticamente formado monopolios u oligopolios en el Perú? ¿Ah? ¿Quién prácticamente dejó el marco para que, se me ocurre, a nivel de lácteos, solamente dos empresas compitan? Sí, la empresa que comienza con G y la empresa que comienza con L, ¿no? Y el resto, ¿no que el capitalismo es libre competencia y el mercado? Nada. Oh, a nivel de pH, ¿qué tenemos? La marca que comienza con S, donde sale un perrito, y la marca que comienza con E, y el resto son pigmeos a nivel del mercado. ¿Usted cree que eso es casual? Oh, en alimentos, la más grande productora de alimentos, ¿no? Que comienza con Ali y termina en Corp. ¿Usted cree que esa facilidad para hacer negocios ha sido gratis? Bueno, jóvenes, pero sigamos. Para ser elegido se requiere ser peruano por nacimiento. Diga, ya la profe. Tener más de 35 años. Uy, profe, me falta un montón. Pero mi tío tiene ese requisito. Ah, ¿ya la también, Carlos? ¿35? Ah, puede ser también, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué asumir que todos los que están en el aula son adolescentes, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Ah, ya, ser peruano. Ah, ya, ya, yo pensé que decía ya la de los que tenía 35 años.
Pero por último, ¿cuál sería el problema? Yo he tenido en clases presenciales a nivel pre alumnos, no se pase Marquitos, profe, ya lleva ya 40 ciclos, no se pase, 40 ciclos, abusivo, le digo. Bueno, y no se olvide, ¿cuál es la tercera causal para no gozar de derechos políticos? Uno, ser interdicto. Dos, en la cárcel con sentencia. Y tres, el caso Vizcarra. Vizcarra no está en la cárcel. Vizcarra no es interdicto. Pero Vizcarra fue ¿qué? Inhabilitado políticamente por el Congreso. Esa es la otra. Inhabilitación política. Lamentablemente para los intereses de Vizcarra, su eh, castigo culmina en 2031. 10 años inhabilitado, contando desde 21, más 10, 31. Así que recién, señores y señoritas, el 2031 usted, si es hincha de Vizcarra, si usted cantó a todo pulmón el Levito Fifiu, ¿sí? Si usted, por ejemplo, el día que allanaron en madrugada la vivienda de Vizcarra, usted el mismo día se compró su polo de Mickey Mouse, ya. Si usted por Vizcarra se fue a Gamarra y se compró, obviamente, trucho, pero se compró su polito que dice, o su polito que donde aparece un lagartito arriba, el cocodrilito, ¿no? El cocodrilito. ¿Qué, profe? ¿No es la cos? Podría ser, ¿no? Aunque en Gamarra lo dudo. Cuarto punto. Es elegido por sufragio directo al obtener más de la mitad de los votos. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección entre los dos más votados. En la última elección presidencial, primera vuelta, ¿quiénes quedaron primeros? Y por ende pasaron a segunda. El 2021, Castillo y Keiko. Quítale 5 años. 21 menos 5, 2016. ¿Quiénes pasaron a segunda vuelta? PPK y Keiko. Ahora, a 2016, quítale 5 años. ¿Qué año tiene? 2011. ¿Quiénes pasaron a segunda vuelta el 2011? Keiko y Ollantumala. ¿Se ha percatado de un común denominador en las tres últimas elecciones en el Perú? Y habrá cuarta, de hecho que va a haber cuarta. Ojalá no se cumpla el vaticinio de Marquito que dice, la cuarta es la vencida. Bueno, hay que tomarle un pantallazo a esa respuesta. Bien, Marquito, si el 2021 Keiko Fujimori es elegida presidenta, guardaremos este post. Con este post, estimado Marquito, usted se acerca, ¿sí? Lo imica, le saca el pantallazo, lo imprime, le pone una mica y cuando llegue el día que asuma gobierno, agarra y se lo presenta a la presidenta. Dirá, tú creíste en mí, te nombro ministro. Podría ser, ¿por qué no? Tenemos acá el futuro ministro de Keiko. No, no. A la cuarta la vencida. Esperemos que no. Esperemos que Keiko siga siendo Keiko. Y jóvenes, quinto dato, su mandato es de 5 años. Dice Carlitos que Marco es personero de Fuerza Popular. Entonces, tenemos aquí un topo, aquí en el salón, que está grabando todo. Lo que me espera cuando sean gobierno, entonces. Bueno, jóvenes, ya
Todo está consumado. Esperemos que la señora acá no sea rencorosa. Es más, ya están tocando mi puerta, ya no sé. Veo una sombra en la ventana, joven. ¿Vendrán por mí? ¿Quiénes serán? Ojalá que sean mormones. Bueno, jóvenes, y ahora otro capítulo. Ah, es Marquito que ha venido. O sea, está escuchando clase en su celular. Vacancia de la presidencia de la República. Este es otro punto muy manoseado. Vamos a ver realmente cuáles son las únicas 5 causales por las cuales el presidente puede ser vacado. Nótese que no es causal de vacancia traición a la patria. No es causal de vacancia directa cerrar ilegalmente el Congreso. Las vacantes son, o las causales son, según el artículo 113 de la Constitución Política del Perú, el presidente vaca por muerte. El presidente vaca por permanente incapacidad moral o física. El presidente vaca por renuncia. Pero jóvenes, si alguien está siguiendo la clase con su separata impresa, ¿sí? En hoja, agregue lo siguiente. Al costado de renuncia debe decir algo más. ¿Saben por qué? Porque Fujimori también renunció, ¿recuerda? Fujimori le pide permiso al Congreso para ir a una cumbre de APEC. El Congreso de mayoría fujimorista, allá en noviembre del año 2000, le autoriza a viajar y a regresar en un determinado día. ¿Qué hace Fujimori? Va a la cumbre de APEC. Hasta ahí todo normal. Esta cumbre se desarrollaba en un pequeño estado del sudeste asiático llamado Brunei. Termina la cumbre APEC y se supone que el señor Fujimori debía regresar al Perú. ¿Qué hizo? Se fue a Japón. ¿Y qué hizo en Japón? Renunció por fax. Pregunta, ¿el Congreso le aceptó la renuncia a Fujimori vía fax? El Congreso muy bien le dijo, no, no aceptamos tu renuncia. Y al contrario, te vamos a vacar por permanente incapacidad moral. Esa fue la causal contra Fujimori. Profe, pero renunció. Sí, pero tiene que ser renuncia aceptada por quién? Renuncia aceptada por el Congreso. ¿Sí? Por el Congreso. Aquellos que estuvieran siguiendo la clase y tuviesen impreso esto en papel, sería bueno que le coloquen renuncia aceptada por el Congreso de la República. 4, salir del país sin permiso del Congreso o no regresar en el plazo fijado. Y 5, destitución. ¿Qué, profe? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Destitución. Tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. O sea, del 113 nos vamos al 117. ¿Y qué dice el 117? El presidente de la República solo puede ser acusado por 4 razones. La primera, ¿qué dice? Traición a la patria. 2, impedir las elecciones. 3, la más conocida, disolver el Congreso. Profe, o sea, disolver el Congreso es una causal para ser denunciado. Disolver el Congreso en forma inconstitucional. ¿Qué, profe? ¿Existe una forma legal de cerrar el Congreso? ¿Qué dicen? ¿La Constitución establece alguna forma legal para disolver el Congreso? Por supuesto, claro. ¿Y
¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Ejemplo, lo que hizo Vizcarra, pues. Vizcarra cerró el Congreso. Y es más, cuando él da el mensaje a la nación anunciando la disolución del Congreso, comienza con las mismas palabras y el mismo tono de Fujimori. O ya se olvidó, recuerda a Vizcarra diciendo disolver, pero inmediatamente terminada la palabra disolver, ¿qué dijo? Inconstitucional, disolver, disculpen, constitucionalmente el Congreso de la República. El, la disolución de Vizcarra fue legal. La disolución hecha por Fujimori, ilegal. La que intentó Castillo, ilegal también, porque no se cumplió lo que dice el artículo 134. A ver, leamos ahí. Disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134. ¿Y cuál es ese, jóvenes? Creo que todos aquí manejamos esa respuesta. ¿En qué casos el presidente sí puede legalmente disolver el Congreso? Cuando el Congreso ha qué? Censurado. También se le puede llamar ha negado la confianza. ¿Cuántas veces? ¿Una, dos o tres? Dos veces. No, Britney. Serían dos. A no ser que Britney haya leído algo que nosotros no. ¿Va por ese lado Britney o se equivocó nada más? Porque, ya, correcto, no es bueno saberlo. ¿Qué, profe? O sea, cuando puse tres, no estaba del todo equivocada, en realidad no, pero eso ya supone una explicación mucho más compleja, estimada Britney. Aunque no creo, a ver, vamos a ensayar, a ver, explicarles, ¿ya? Vamos a ver qué tan complejo puede ser. De repente me equivoco. Ya miren, escuchen lo siguiente. Cuando se forma un nuevo gobierno, por ejemplo, como el que va a gobernar el 2026, esperemos que no sea Tauro, esperemos que no sea Keiko, esperemos que no sea Porky, esperemos que no sea Acuña, esperemos que no sea Alberto Fujimori, esperemos que no sea Kenji Fujimori, ¿eh? Bueno, quien sea, cuando asume gobierno, dentro de los primeros 15 días, tiene que enviar al Congreso, al Consejo de Ministros, a informar sobre la política de gobierno que va a realizar el Ejecutivo durante al menos el próximo año o el primer año. Es lo que se estila, joven. ¿Sí? Es un mero formalismo. El presidente envía al Congreso, al Consejo de Ministros, para que exponga la política de gobierno. Terminan de hablar los ministros o de hablar solamente el presidente del Consejo de Ministros y se supone que el Congreso debería darle ¿qué? El voto de confianza o no. Hasta ahí, a ver, ¿debería o no debería el Congreso darle el voto de confianza? Por supuesto. ¿Saben por qué? Profe, pero el Congreso que así nomás le va a dar el permiso, jóvenes, si todavía no han gobernado ni siquiera un mes, se supone que hay que apoyarlos o no. Y aquí usted no puede decir, no, no le doy el voto de confianza porque es un corrupto. De repente lo sea. Pero jóvenes, todavía no están gobernando. ¿Se da cuenta?
O sea, sería ilógico no darle cuestión de confianza a un gabinete que recién va a comenzar su chamba. O sea, es como que te corten las piernas antes de jugar un partido. O sea, se estila, escucha bien, se estila que el Congreso le tiene que dar la cuestión de confianza al primer gabinete, ¿sí? Por forma. Por ahí los podrás hacer sufrir un poquito, ¿no? Les dices, a ver, no sé, no me convence tu política, no sé, a ver, sigue hablando. Enamórame, enamórame, a ver, haz que vea pajaritos, haz que esté en el cielo, algo así, ya. Eso podría en algún momento ser el Congreso, ¿no? Ha- hacerse el difícil el Congreso. Pero tarde o temprano, jóvenes, igual, no le queda otra al Congreso que darle la cuestión de confianza, porque recién está comenzando. Hasta aquí. ¿Se entiende el contexto de lo que estoy hablando? Ya, perfecto. Ya, perfecto. Ah, a eso iba, Britney. Profe, pero a ver, usted está diciendo hace un momento que debería darle. Ya, supuesto negado, profesor, dice Britney. Y pasa algo. Si no le da la confianza, ¿es ilegal, profesor? Si usted dice, profesor, que tiene que darle, ese profesor tiene que darle, ¿lo dice la ley? ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. Por eso digo yo, el sentido común, ¿sí? Que no es ley, el sentido común debería hacer que le dé la confianza al gabinete, debería. Pero es verdad, Britney, no es obligatorio que lo hagan. Pero, ahora escucha, ¿qué pasa si el Congreso, ¿sí? Machito, machirulo, pegalón, ajá, un Congreso medio rebelde, un Congreso que le dice al presidente, ya pues, parado sin polo, algo así, ya, un Congreso de esa calaña agarra y dice, yo quiero que sientas mi verdadero poder, algo así como una escena de Dragon Ball. ¿Cómo dice esa parte? Y de pronto, Cell sintió el verdadero, no sé qué dice, ¿no? Algo así. Bueno, jóvenes, el Congreso de puro, el verdadero terror, dice, ¿no? Bueno, el Congreso de puro bravucón, supongamos que por terquedad, lo que sea, decide no darle la confianza. ¿Sí? Ya, pregunta, si no le da la confianza, ¿qué hizo el Congreso? Se disparó los pies. ¿Por qué? Porque ya censuró a un gabinete. Jóvenes, recién comienzan los 5 años y en la primera semana el Congreso ya gastó una de sus dos balas de plata. ¿Entiende la analogía? Creo que sí, ¿no? Profe, ¿cómo que la bala de plata? No entiendo. Ya, lo que todos sabemos, cuando el presidente puede disolver legalmente el Congreso, cuando el Congreso le niega la confianza 2 veces. Ya, el Congreso, ante el primer gabinete que está haciendo, no le está dando la cuestión de confianza, ya gastó una ya. ¿Qué significa? Que de aquí en adelante ya no puede censurar a otro gabinete. O sea, disculpe el término, por sonsos u orgullosos o las dos cosas a la vez, ya gastó una censura. ¿O no? Ya. Yo sé que aquí hay mucha gente que le gusta el fútbol. Es más, yo sé que hay mucha gente que en este momento está viendo la Eurocopa, seguramente un partido. Y está de perfil nomás escuchando mi clase y viendo el partido. Ya lo conozco ya. Especialmente jóvenes, ¿recuerdan? Creo que hace 2 semanas nuestra clase, nuestra clase coincidió con partido de la selección, ¿o me equivoco? Uy, Leslie ya se durmió. Ya mire, en términos de fútbol, si usted fuera un defensa, ah, ya, ah, ya.
Por un momento, Leslie, pensé que era yo el causante de sus sueños. Por algún momento lo entendí así. Ah, ya, menos mal. Sí, sí, no sé. Yo dije, ah, pues, qué fría es Leslie, dije yo. Pero bueno, hay libertad de expresión. Caballero, hay que aceptarlo, nada más y allá. Bueno, bueno. Ah, ya, también. Ya, bien. Y decía todavía, ah, pues, y en mi día todavía. Bueno, pero jóvenes, volviendo a la terminología, volviendo a la terminología del fútbol, es como que usted sea defensa o volante de contención. ¿Sí? Pregunto, si usted es volante de contención, si usted es defensa, ¿estará o no expuesto a que le saquen amarilla? Porque usted tiene que marcar. El que marca, el que corta el juego, ¿sí? El que plancha, el que se tira al piso, el que fricciona, ¿corre o no riesgo de que le saquen amarilla? Pregunto, no sé. Por supuesto, todos aquí saben el fútbol. Corre riesgo de que saquen amarilla. Ya. Entonces, el que es defensa o contención no será muy cuidadoso comenzando el partido para no cometer faltas absurdas. ¿Qué pasa si en la primera jugada, primer minuto, va el defensa, no hay mucho peligro en la media cancha y se mete una, una barrida en el piso, pensando que puede llegar al balón? No llega al balón y agarra la canilla del otro jugador. Primer minuto. ¿Ya? ¿Qué cosa hay? Tarjeta amarilla. Es más, se salvó porque pudo haber sido roja. Primer minuto y ya le sacaron amarilla. Pregunto, ¿jugará o no condicionado el resto del partido? Por supuesto. ¿Ve? Cualquiera dice, oye, ¿cómo vas a hacer eso en el primer minuto? Has tenido que tener cabeza fría. ¿Ah? Ahora te van a expulsar en cualquier momento. Ya. Más o menos eso es lo que pasa con un Congreso que no le da la confianza al primer gabinete. Dígame, pero joven, dígame la verdad. ¿Se ha entendido lo que he explicado? ¿Por qué sería absurdo que el Congreso no le dé la confianza al primer gabinete? Creo que sí, ¿no? Ya. Ahora vuelvo con la respuesta de Britney, que puso tres. Adivinen qué ha hecho este Congreso. ¿Qué cambio ha hecho? Han hecho lo siguiente, que el voto de confianza al primer gabinete no cuente como censura. ¿Qué le parece? Entonces, si, el, si la investidura, también se llama investidura, o el voto de confianza al primer gabinete no cuenta, al final serían al final prácticamente como tres o no. Con ese cambio, prácticamente serían como cuántas censuras para disolver un Congreso. ¿Dos o tres? Con esa trampa. Serían como tres. Por eso pensé yo que cuando Britney respondió tres, también sabía esto que les he explicado, que como se ha percatado, es un poquito complejo, hay que explicarlo con calma. Pero resumiendo, es la viveza última que ha hecho este Congreso. Todo lo hace a su favor. Bueno, claro, eh, siguen siendo dos, estimada Britney, pero de esas dos, no cuenta ya, o sea, no se toma en cuenta si es que no le dan la confianza al primer gabinete. O sea, si ellos no le dan la confianza al primer gabinete, ya no cuenta como esos dos. Es lo que han hecho. O sea, con el cambio, ¿se han beneficiado o perjudicado? Se han beneficiado.
En términos de fútbol, es como que cambien la regla y digan, si metes un foul en el primer minuto, no, así sea fuerte, no corresponde a amarilla. ¿Se entiende la idea, no? Es como que cambien la regla del fútbol y digan, si metes un foul en el primer minuto, no cuenta. O sea, tiene este carta libre para meter foul. Y la regla dice, en el primer minuto no se saca amarilla. Ya, pues. Bueno, espero que se haya entendido esa parte, jóvenes. Prosigamos. ¿Y cuáles son las causales, como decía yo, para denunciar al presidente? Ya dijimos traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso, ¿sí? Ilegalmente, y también impedir la reunión o funcionamiento del Congreso o de los organismos electorales. Ah, y bueno, ¿verdad? No hemos analizado la foto. Mire, ya que el tema es la vacancia, mire la fotito. ¿Quién aparece ahí? Y justo hoy es su día, mire. Sí, pues, me imagino que estará celebrando en la cárcel, ¿no? Qué pena, ¿no? Que haya terminado de esa manera, pero bueno, tiene que, ante la justicia, pagar las faltas y delitos cometidos. Ah, sí, pues salía todo eso. Y bailaba guayno con su lápiz enorme, ¿no? ¿Recuerdan la campaña? Pero bueno, pues, está encarcelado. El profesor Pedro Castillo. ¿Cuáles son funciones del presidente de la República? Ah, dijimos al inicio, el presidente de la República es, el pollo. El presidente de la República es jefe de Estado, ¿correcto? Sí. Y también es jefe de gobierno. El presidente de la República cumple doble función. Es jefe de Estado y a la vez jefe de gobierno. Dígame, ¿en España es igual? ¿La misma persona es jefe de Estado y jefe de gobierno? A ver, los leo. Profe, ¿qué dijo? En España. Pregunto yo, si en España la misma persona es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. Correcto, la respuesta es no. En España, ¿quién es jefe de Estado? ¿El rey o el presidente? Correcto, el rey. Felipe VI de Borbón. Él es el jefe de Estado. Y dígame, ¿el rey en España es también jefe de gobierno? O sea, jefe del Poder Ejecutivo. ¿El rey español es también jefe de gobierno? Tampoco, no lo es. Además, recuerde la frase, el rey reina pero, ¿cómo es? El rey reina pero, correcto, el rey reina pero no gobierna. Si el rey no gobierna, pregunta, ¿quién gobierna? El presidente de España. Nombre, el señor Pedro Sánchez. Es decir, en España, el presidente es jefe de gobierno y el rey es jefe de Estado. ¿Y cómo es el Reino Unido? Parecido. ¿Quién es jefe de Estado? El rey Carlos. ¿Quién es jefe de gobierno? Ahí no hay presidente. ¿Qué cosa hay? Complete. ¿Primer qué? En Reino Unido le llaman de otra manera. Primer ministro. En, gracias, María. En Reino Unido gobierna el primer ministro. En el Perú gobierna el primer ministro.
En el Perú, ¿gobierna el primer ministro? No. ¿Quién gobierna? El presidente de la República. O sea, el presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Vamos a ver ahora las funciones del presidente primero como jefe de qué. A ver, miremos la pantalla. Correcto, Britney y Yamilet. Primero como jefe de Estado. A ver, ¿qué hacen? Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú. Dos, representar al Estado dentro y fuera de la República. Tres, velar por el orden interno y la seguridad exterior. Cuatro, convocar elecciones. Cinco, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Seis, conceder indultos y conmutar penas. ¿Qué significa conceder indultos, jóvenes? Indultar, es decir, es perdonar, ¿sí? No el delito, sino perdonar la pena que pesa sobre el delincuente. En otras palabras, cuando una persona es indultada, sale libre, pero no se borra el delito. Ha sido perdonado. Indultar es perdonar. ¿Y qué significa conmutar penas? Que si el presidente cree conveniente en algunos casos, si una persona fue sentenciada a 15 años, el presidente lo puede bajar a 12 o a 10, previo análisis, previa evaluación del recluso que está en la cárcel, su comportamiento y otras cuestiones, su salud. Siguiente, justo lo que les dije al inicio, cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones judiciales. Presidir el SIDENA, o sea, el Sistema de Defensa Nacional, y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. ¿Las Fuerzas Armadas para qué? Para defender la soberanía nacional. ¿Y la PNP para qué? Para mantener el orden interno. Y también es función del presidente como jefe de Estado declarar la guerra y firmar la paz. Ahora tenemos, jóvenes, otra foto de la presidenta. Ahora, ¿haciendo qué? ¿Qué le están entregando a la presidenta? En el titular se menciona un bastón, el bastón de mando, como símbolo de su jefatura. Recuerden, la presidenta de la República es jefa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. En ese sentido, ahí usted ve a los altos cargos militares y policiales darle el objeto que simboliza justamente dicho poder, el bastón de mando. Estando presidente Dina Boluarte, recibió bastón de mando como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Ahora veamos las funciones como jefe del Poder Ejecutivo, o sea, jefe de gobierno. Dirigir y aprobar la política general del gobierno. Dos, ejercer el derecho de iniciativa legislativa. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el presidente o la presidenta pueden elaborar proyectos de ley que remiten al Congreso. Tres, observar o promulgar las leyes aprobadas por el Congreso. Administrar la hacienda pública. ¿Qué es la hacienda pública? Es el conjunto de bienes y recursos con los que cuenta un país. También es parte de la hacienda pública los ingresos y las rentas.
Dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia. Sí, el Ejecutivo, jóvenes, puede elaborar decretos legislativos si es que el Congreso le da permiso para elaborar leyes. Cuando el Congreso le da facultades legislativas, o sea, permiso al presidente para que éste elabore leyes, estas ya terminadas por haber sido de origen no congresal, no se les puede llamar leyes propiamente, porque leyes se llaman cuando son emanadas por el Congreso. Bueno, estas leyes, entre comillas, cuando salen del Ejecutivo se llaman decretos legislativos. Y también en casos extraordinarios como algún tipo de desastre natural, se simplifican los trámites y el presidente puede sacar decretos de urgencia, pero en caso de medidas extraordinarias. ¿A eso se refiere? Ah, y también el presidente nombra y remueve a quienes ejerzan altos cargos. Ejemplo, ¿quién nombra a los ministros? ¿El pueblo o el presidente? ¿Quién elige a los ministros? El presidente. Si usted se percata, no hay elecciones para ministros. Es el presidente el que decide quién lo va a realizar. Digamos, ahora dejemos al presidente y hablemos del Consejo de Ministros. Primero, lo que es conformado por ministros nombrados por el presidente de la República, conforme a la Constitución. Es presidido por el presidente del Consejo de Ministros. Comprende al presidente de la República presidirlo cuando lo convoca o asiste a sus sesiones. La mayor parte de las veces, jóvenes, es el presidente del Consejo de Ministros el que preside el Consejo de Ministros. Suena redundante, ¿no? Pero ahora se dará cuenta por qué no es redundante. Díganme, siempre el presidente del Consejo de Ministros va a presidir el Consejo de Ministros. No, correcto, Brindy. ¿En qué casos el presidente del Consejo de Ministros no presidirá a los ministros? Cuando asista a ese consejo, a esa reunión, el presidente de la República. O sea, sencillo, cuando el presidente de la República asiste a sesiones del Congreso, por el nivel del cargo que tiene, es el presidente de la República que preside la sesión. Cuando va el presidente de la República. Ah, y también, como usted puede ver, tiene a cargo la dirección y la gestión de los servicios públicos. Atribuciones del Consejo de Ministros. Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. Lo que le mencioné, pues. El presidente quiere presentar proyectos de ley al Congreso, pero para que tengan validez y sigan su trámite en el Congreso, ¿qué es lo que tiene que hacer el ministro? Sí, ahí dice aprobar. Está bien, pero hay otra palabrita similar. ¿Cuál es? De repente lo he escuchado. Refrendar. No tiene validez ningún proyecto de ley, ningún decreto legislativo o ningún decreto de urgencia si no lleva la firma de los ministros. Profesor, entonces seguramente habrá habido casos donde un ministro le dijo no al presidente. Es la verdad que bien raro que ocurra eso. Adivine por qué. Ya, te la digo de esta manera.
hay 42.000 razones mensuales por las cuales difícilmente un ministro le diría, no, presidente, no firmo, no refrendo, no apruebo. ¿Entendió? A ver, ¿entendieron o no? Profe, ¿cómo? Dije que hay 42.000 razones mensuales por las que sería bien complicado, la verdad, que un ministro le diga no al presidente. Bueno, atribuciones. Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. Ya dijimos. Dos, aprobar los decretos legislativos y los de urgencia que dicta el presidente de la República. Y tres, adoptar decisiones sobre asuntos de interés público. Pero sigamos. Ahora hablemos de la presidencia del Consejo de Ministros. Es el responsable de la coordinación de las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales del Poder Ejecutivo. Coordina las relaciones con los demás poderes del Estado, los órganos constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos locales y sociedad civil. Su máxima autoridad es el presidente del Consejo de Ministros. Ahí puede ver la foto. Actualmente ocupa este cargo el señor Gustavo Adriansen. Por tanto, él, después después del presidente de la República, es el portavoz autorizado. Claro, es el segundo al mando. Dos, coordina las funciones de los demás ministros. Otras funciones, coordina con los demás ministros. Y mire, está la palabrita, refrenda los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley. Ya está. A ver, jóvenes, ¿qué es la última parte? A ver, búsquela. ¿Qué dice la última parte? Dice, son nulos, o sea, no tienen validez legal, son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. Ahí está. Esta última parte, jóvenes, a ver, dígame, ¿se ha entendido? La última oración, que dice, son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. ¿A qué se refiere? Si no escribe nada, voy a tomarlo como que no entendió y le da penita decirlo. Ah, muy bien, Marco. Claro, cuando dice que carecen de refrendación, o sea que carecen de aprobación, que carecen de respaldo, que carecen de apoyo. ¿Y cómo se materializa la refrendación? Con la firma del ministro. Eso es refrendar. Y jóvenes, ¿qué creen que pasará si un ministro le dice al presidente, no, señor presidente, no firmo, no refrendo esa norma con mi firma? ¿Qué pasará? ¿Puede un ministro hacer eso? Decirle al presidente, no firmo, por supuesto que puede hacerlo. Pero, y aquí viene el otro. ¿Y qué es lo más probable que ocurra después? Primero que el presidente diga, ah, ya está bien, por tu culpa no voy a poder sacar esta ley. Ya, ni modo. ¿Qué hará ese mismo día o al día siguiente el presidente? Le dirá a ese ministro, presenta tu carta de renuncia. No vas más. Chao.
Ah, no. En estos casos, estimada Britney, es también un formalismo. Sí. Se escucha bonito, ¿no? Cuando usted dice, ¿no? Le han pedido que presente su carta de renuncia. Suena como que uno tiene la posibilidad de decir que no. No, joven. En estos casos, cuando se dice, ¿no? Presentar tu carta de renuncia, es decir, ¿sabes qué? Te regresas a tu casa. Ya no sigues más en el ministerio. Sí, curioso, ¿no? Pero volvamos a la madre del cordero, joven. ¿Por qué es poco probable que un ministro no haga eso? ¿Por qué será? Se olvidó. Joven, hay 42.000, hay 42.000 razones mensuales. Sí, jóvenes. Los ministros ganan más de 40.000 soles. Escuchó bien. Aquellos que se han caído de su asiento, más de 40.000 soles. Dígame, ¿ahora entiende usted por qué difícilmente le dirían que no al presidente? Prosigamos. Profe, usted habló de algunas normas. Ahí están. Estas son normas emanadas por el Ejecutivo. Por ejemplo, decreto de urgencia, decreto legislativo, decreto supremo. Veamos cómo es el decreto legislativo. El Congreso de la República delega al Ejecutivo para legislar sobre materia específica y por un plazo establecido por ley. Están sometidos a... Si se ha percatado de estas tres normas, ¿cuál no tiene rango de ley? De esas tres normas, jóvenes, hay una que no tiene rango de ley. ¿Cuál no tiene rango de ley? Lea bien, lea bien. Estas son tres normas emanadas del Congreso. Mi pregunta es, ¿cuál de estas tres no tiene rango de ley? Ah, disculpe. Estas son tres normas emitidas por el Ejecutivo. Lapsus, ¿ya? Estas son tres normas emitidas por el Ejecutivo. Ya. ¿Cuál no tiene rango de ley? Cuidado, Marquito. Los decretos legislativos son prácticamente leyes. Son prácticamente leyes. Sino que hechas por el presidente. Cuando el Congreso le autoriza a legislar. Se llama pedido de facultades legislativas. Jóvenes, descartado que la respuesta sea decreto legislativo, ¿qué tenemos? ¿Cuál de los dos decretos no tiene rango de ley? ¿Urgencia o supremo? ¿Cuál no tiene rango de ley? El decreto supremo. Es más, si leen la teoría, estos decretos supremos, ¿qué es lo que hacen? Reglamentan a normas que sí tienen rango de ley. Y un decreto de urgencia, ¿qué cosa es? Es una norma con rango de ley expedida por el Poder Ejecutivo como medida extraordinaria y válida para regular situaciones de carácter económico financiero cuando así lo requiera el interés nacional. Y jóvenes, llegamos casi a la parte final, teórica, claro, acerca de los ministerios. ¿Cuántos son? Actualmente, ¿cuántos son los ministerios? Muy bien, Yamilet. Son 18. ¿Y usted estaría a favor de que hayan más o menos? ¿O que se queden en 18? A ver, Britney dice que sean menos. Marco menos. Yamilet menos. Sí, pues la mayoría de peruanos dice lo mismo.
mucho gasto, más burocracia, son corruptos encima. Ahora, dejando de lado ese punto, eh, ¿en qué país de Sudamérica finalmente quien salió elegido prometió esto, acabar con ministerios? Claro, recuerda en la campaña donde aparece Milei al costado de una pizarra y en la pizarra blanca estaban pegados los nombres de los ministerios que hay en Argentina. Y como él pretende o está haciendo, que es justamente, pues no, hacer que haya menos gasto por parte del Estado, entonces te recuerda el video, agarra y comienza a sacar todos los ministerios que estaban pegados en la pizarra y dice, afuera, Ministerio de Educación, afuera. Curioso fue cuando le tocó sacar y arrancar al Ministerio de la Mujer. Pudo, a la primera no. A la primera quiere sacarlo y no puede. Pero él que es muy hábil, ¿no? En vez de quedar palteado, como diría usted, uy, qué vergüenza. Agarra y dice, ah, te resistes, con más fuerza, afuera, y lo logra sacar, ¿ah? Pero bueno, son 18, ahí están. Y la última parte, jóvenes, corresponde a las entidades del Poder Ejecutivo. Son entidades desconcentradas con personería jurídica de derecho público. Tienen competencias de alcance nacional y están adscritos a un ministerio o a la PCM. Se dividen en dos grupos: órganos públicos ejecutores y órganos públicos especializados. Los públicos ejecutores en total son 38. Ejemplo, Biblioteca Nacional del Perú, Superintendencia de Bienes Nacionales, el IGP, el Instituto Geofísico del Perú y Proinversión. Esos son ejemplos de órganos públicos ejecutores. Ahora nos quedan los órganos públicos especializados. Y los especializados se dividen en dos: reguladores o también órganos técnicos especializados. Veamos cuáles son los cuatro reguladores. Jóvenes, si usted paga 200 soles para tener buen internet en su celular y la señal es baja, a pesar que paga 200 mensual solamente en internet, ¿ante qué organismo podría usted quejarse? Jóvenes, si usted tuviese problemas con telefonía móvil, ¿a qué organismo regulador acude? Ya, a OCIPTEL, regula las telecomunicaciones. Si usted tiene, por ejemplo, una queja con respecto a las carreteras del Perú o los buses interprovinciales, ¿a quién recurren? Al OCITRAN, que regula transporte. Muy bien, Leslie, muy bien, Samantha. Ahora, ¿qué pasa si otra rotura del tubo de desagüe se ha dado en San Juan del Urigancho nuevamente? Ante la SUNAS. Claro, no Britney. Tibio, tibio. Sería ante la SUNAS. Ah, lógico. También podría usted presentar su reclamo Sedapal, pero es muy probable que no le hagan caso. Entonces, sería mejor ir a la entidad que regula Sedapal, y esa es la SUNAS, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Y por último, ¿qué pasa
Si dos empresas están concertando precios en el balón de gas, aparte de Indecopi, que también es buena, ¿a quién recurro? Entre organismos reguladores. A o Sinermin, que es lo que usted puede leer ahí en la pantalla, mire. O Sinermin, que regula el sector energético. Y también hay órganos públicos especializados. Los reguladores ya están, y los otros son los órganos técnicos especializados, como ANA, INEI, CONCITEC, IMARPE, INDECOPI, IPD, SUNAT, SUNAR, OCE. Ahora sí, jóvenes, vamos con las preguntas. Vamos a regresar a la primera parte. Ahora sí, ya. A ver, concéntrese. ¿Y cuál marcaría? ¿Cuál marcamos, jóvenes? Y la clave es, a ver, se la pongo más sencilla. Es una sesión del Consejo de Ministros y va a asistir el presidente de la República. Pregunta, si va el presidente de la República, ¿quién preside el Consejo de Ministros? Correcto, la A. El presidente de la República presidirá la sesión del Consejo de Ministros. Vamos a la 2. Antes de ingresar a la sala, correcto, Leslie. Es más, Leslie, suele ser eso lo normal. La mayor parte de sesiones del Consejo de Ministros lo preside el presidente del Consejo de Ministros, que nuestra prensa, como es floja para hablar, por lo general no le dice presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué cree usted? Parece que son flojos. ¿Ya? Ah, su cansa, profesor. Mire, presidente cansado del Consejo. Qué cansancio. De ministros, se desmayó. Así son nuestros periodistas jóvenes. Entonces, estos flojos no dicen presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué dicen? Premier. Sí, profe. ¿Está mal? Por supuesto que está mal. Profe, pero así está en la pregunta de sabia. Sí, pues es verdad. Así que no puedo renegar mucho tampoco. ¿Sí? Profe, ¿y hay otra forma de llamarlo? Nuestra prensa también, ¿cómo le llama? Bueno, esta al menos es menos guachafa. Otra forma, primer ministro. Ahora, ¿qué, profe? Legalmente no se le llama así, no. ¿Saben dónde sí es formal llamarle premier o primer ministro? Adivine dónde. En Reino Unido. Ahí sí, primer ministro o premier. En el Perú no hay primer ministro. En todo caso, lo que la gente llama primer ministro sería ¿qué cargo?
Presidente del Consejo de Ministros. Bueno, uno, la A. Sí, Leslie. Dos, en una entrevista radial, el representante de una empresa encuestadora manifiesta que en las próximas elecciones presidenciales ningún candidato obtendría más del 50%. Creo que sí, ¿ah? En la elección que se avecina, jóvenes, prepárense para alcanzar las cifras históricas, no para arriba, sino para abajo. ¿Recuerda usted, en primera vuelta, cuántos puntos sacó Castillo? 18. ¿Recuerda cuántos puntos sacó Keiko? 16. ¿Qué está mal ahí, jóvenes? ¿Qué pensarían de nosotros en otro país? Que el primer puesto saque 18%. En otro país, decía yo, usted saca 18 y no llega ni a tercer o cuarto lugar. Pero aquí en el Perú, 18 es pasar a segunda vuelta. Ay, se me olvidaba, prepárese, ¿ah? Que para el 2026, tal parece que se va a triplicar la cantidad de candidatos. Pasaremos de 10 a 30 candidatos a la presidencia. ¿De dónde saco el dato? De lo siguiente. ¿Qué entidad electoral custodia el registro de organizaciones políticas? No es la OMPE, no es RENIE. ¿Qué queda? Muy bien, Víctor. El JNE, el Jurado Nacional de Elecciones, correcto, Leslie. El Jurado Nacional de Elecciones. Ellos son los encargados. Ujú. Eh, la clave correcta sería entonces aquí en la 2, la letra D. Las elecciones presidenciales se definirían en segunda vuelta. Ahora, ¿por qué le mencioné sobre el jurado? Porque ellos tienen la lista actualizada de cuántos partidos están habilitados para postular. Y agárrese. ¿Sabe cuántos partidos hay a la fecha? Pregunto, ¿está bien posicionado en su silla? ¿Me confirma que no se va a caer? ¿Sí? Ya. 36 partidos. Profe, pero no creo que los 36 partidos lancen candidato. Ya, bájale a 30. Si con 10 de la última vez los primeros puestos fueron 18 y 16, ¿qué nos queda esperar para este 2026? Con 30 y pico candidatos. El primer puesto sacará, correcto, 9. Con 9 primer puesto. Y el segundo de repente con 7. No, Britney. Ese es el punto. No hay límite máximo ni mínimo de candidatos. Vamos a la pregunta 3. En la pregunta 3, uy, jóvenes, una cosita. Dado que hemos comenzado a las 3, ¿a qué hora terminamos? A las 4:50. Y dígame, ¿qué marca su reloj? 4:50. Sí, jóvenes. Yo estaba todavía con el chip anterior. Dije, todavía tenemos tiempo, tranquilo. Y no. Entonces nos tenemos que retirar, joven. Más bien, me puede perdonar en esta ocasión, sabe que normalmente esto nunca ocurre, siempre damos las claves en forma
correcta. Ah, no, no, me refiero a las claves desarrolladas ahora. Obviamente, como todas las otras ocasiones, ustedes van a recibir el material que se ha trabajado en clase, ¿sí? El material que se ha trabajado en clase con las claves resaltadas. Así les ha llegado, obviamente, ¿sí o no? Claro, porque ustedes tienen la teoría nada más. Ya. Luego, de la clase, ustedes reciben, correcto, el mismo PPT, pero obviamente modificado con la teoría que yo le he agregado. Y aprovecho también para resaltar las claves, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir, ¿sí? Sí, sino que ya le comento con mayor detalle de repente la, la próxima semana, ¿no? ¿A qué se debió este pequeño cambio de 10 minutos? Pero sí, también me agarró por sorpresa, jóvenes, en serio. ¿Y está también con la idea? Ah, falta todavía. No, pues, comenzamos a las 3. No se olviden. Ah, todo porque es mi día. Ah, sí, pues, es mi derecho. Ya. Bueno, jóvenes, no se preocupen. ¿Ya? Las claves van a estar resaltadas. Eh, un fuerte abrazo, cuídense mucho, que pasen un excelente fin de semana y bueno, sigan estudiando. Bueno, jóvenes, un gustazo, nos vemos para la próxima semana que es la 14. No se olviden, estamos rotados siempre debiendo una semana. Hoy la 13, la próxima la semana 14. No, gracias a ustedes y gracias por los saludos. ¿Ya? Cuídense. Chau.